Muy buenas tardes, damas y caballeros. Es grato volver nuevamente a este auditorio de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, universidad en la cual yo pude hacer mis estudios de maestría y doctorado. Mi gratitud también para ella. Bien, nos encargaron realizar esta presentación sobre gestión de las fuentes de siembra y cosecha de agua. La luz, por favor. Este es el contenido de nuestra presentación, que la abreviaremos para los 20 minutos. Saludo y agradecimiento, una reflexión inicial, algunas definiciones, infraestructura natural o verde, que es lo que compendia o resume de algún modo actualmente lo que es siembra y cosecha de agua y otras técnicas de lo que es el aprovechamiento del agua en sí. Hablamos de rendimiento hídrico porque, excepto la presentación de mi querido amigo Guillermo, no había tenido la oportunidad de tener numéricamente expresado lo que significa la siembra y cosecha de agua. Por eso que nosotros, en el trabajo que hicimos en ANA, en el contexto de la cabecera de cuencas, pudimos desarrollar una propuesta de cuantificar cuánto es que rinden las formaciones hidromórficas en las cuales están inmersas, por cierto, la siembra y cosecha de agua. Algunas definiciones sobre gestión de fuentes de siembra y cosecha de agua en la normatividad peruana y conclusiones y recomendaciones de una reflexión final. Nuestro saludo y agradecimiento a los organizadores del Simposio Siembra y Cosecha de Agua de Lluvia y Captación de Agua de Nieblas, estrategia para mitigar los efectos del cambio climático en la seguridad alimentaria, por esta invitación a ser expositor. Y quiero aprovechar en estos minutos de saludos, de una manera personal, saludar a dos personas aquí presentes, al ingeniero Fernando Chalduví, un querido ingeniero agrícola y paisano chiclayano, que siempre recordaré hace más de 40 años una conferencia que nos dio en la universidad y nos hablaba de su experiencia en Medio Oriente y nos hablaba de un pozo de 3 kilómetros de profundidad, si es que no he exagerado yo la profundidad en el tiempo, ingeniero Fernando, pero eso es algo que a mí me quedó muy grabado, cómo la ingeniería agrícola en particular puede hacer esas proezas en la ingeniería de extraer agua de esos bolsones milenarios que hay de pozo de 3 kilómetros de profundidad. Mi saludo, ingeniero Fernando. Y también a Andrés Alencastre, porque cito un documento del cual es coautor de GESAC, citando un dato sobre las amunas. Siempre nos hemos preguntado si somos personas nuevas inmersas en problemas viejos o son problemas nuevos con una humanidad vieja de lo que es nuestra relación conflictiva y permanente con el agua. Lo que podemos decir es que son problemas tan viejos como la humanidad, pero que en el tiempo se han ido agudizando, llegando a un escalamiento de lo local, a cuenca, a región, y a un escalamiento global de lo que se tiende a llamar la crisis del agua. Este señor R. Taft Benson, ex secretario de Agricultura de los Estados Unidos, hace 65 años, decía que no tengo necesidad de recordar que el agua se ha convertido en una de nuestras principales preocupaciones nacionales. Parece que recién lo estuviera diciendo hoy, y esto fue dicho hace 65 años. Casi todos los habitantes de este país han tenido durante los últimos años algún problema causado por la abundancia de agua cuando no la deseamos o por su escasez cuando la necesitamos. Exactamente eso estamos viviendo hoy en nuestro país. En el norte de una sequía espantosa, los reservorios prácticamente en su reserva técnica, y en el sur del Perú con unas lluvias extraordinarias y con los consecuentes desastres que tenemos en esta parte del país. Continúa Ratal y dice, tenemos que volver la vista a los campos, los bosques y las colinas que forman nuestras vertientes hidráulicas, porque la forma en que las utilicemos
afectará la abundancia y pureza de agua que necesitan los agricultores en cantidades cada vez mayores y así como los habitantes de nuestras ciudades. Necesitamos explorar todas las posibilidades que actualmente ofrece la ciencia, la siembra de nubes, la predicción de las existencias de agua, la conversión de aguas saladas, el tratamiento de aguas de desecho, la disminución de la erosión y de las inundaciones. Repito, exactamente una vigencia tan actual que es un problema que se ha venido, como decimos, agudizándose a lo largo del tiempo. Rápidamente, entonces, Siembra y Cosecha de Agua, si revisamos Andina, está orientada como una estrategia fundamentalmente de adaptación al cambio climático. Y nos dice que la siembra y cosecha de agua es una de las máximas expresiones de la cultura hídrica ancestral que permitió garantizar la sostenibilidad agrícola. La siembra y cosecha de agua conjuga todas las alternativas tecnológicas prehispánicas y modernas. En ello tenemos zanja de filtración, que ya Guillermo hizo referencia, y el establecimiento de plantaciones en las cabeceras de cuencas hidrográficas donde nacen los ríos. Y esto es lo que a continuación nosotros podemos ver de un trabajo realizado en la Autoridad Nacional del Agua por un encargo que tuvimos de desarrollar una propuesta para identificar, delimitar y zonificar cabeceras de cuencas. En resumen, todas estas prácticas ancestrales y modernas se resumirían en este cuadro en que todas las alternativas tecnológicas prehispánicas de Chavín, Nazca, Mochica, Chimú y otras, y modernas como la infraestructura natural de almacenamiento hídrico, serían zanjas de filtración, plantaciones en cabeceras, como son las prácticas silvopastoriles o la agroforestación, la barrera viva, la construcción de presas, reservorios y estanques, y cocha de Sierra Azul, y la recarga de acuíferos en las amunas que GESAC nos hace referencia. Tuvimos la oportunidad de precisar un poco de lo que es entonces infraestructura natural. En este evento en Santiago de Chile en agosto del año pasado, hablamos sobre la infraestructura de calidad para optimizar la disponibilidad de agua. Y diferenciamos entonces la tendencia que hay en nuestro país y por extensión en América Latina y en el mundo, a que cada vez tengamos que hacer menos infraestructura gris, es decir, concreto, e ir a la infraestructura natural o verde. Tenemos que hallar entonces como un reto a la ingeniería un equilibrio entre la infraestructura gris y la infraestructura natural o verde, y en la cual la siembra y cosecha de agua es lo que mejor sabemos hacer. Dice, hay otra infraestructura en materia de recursos hídricos que es la infraestructura natural o verde, de la cual depende la capacidad de retención de agua en la cuenca alta y que hay que restituirla. Hidrológicamente, estos hidrogramas tienden a mostrar lo que en el tiempo las acciones antropogénicas han conseguido alterar el hidrograma y lo que se puede hacer para restituirlo con infraestructura natural. Fíjense ustedes, la línea verde, este hidrograma verde, es la cuenca con cobertura natural en condiciones naturales. Pero con la acción antropogénica vemos la línea roja en lo que hidrológicamente se llama el alargamiento del hidrograma. Es decir, tenemos avenidas extraordinarias cada vez de mayor intensidad, de mayor magnitud, mayor variabilidad y recurrencia, por cierto, y el estiaje más severo. Y conocemos que a lo largo y ancho del país, muchas de nuestras cuencas, muchos de nuestros ríos han minimizado a condiciones severamente críticas el caudal base en el estiaje y en otras, en el peor de los casos, ha desaparecido el flujo base. Entonces, esto es la acción humana del alargamiento del hidrograma, y en las cuencas urbanas también ocurre lo mismo, porque además de la deforestación en las partes altas, lo que hemos hecho es ir ganando cada vez mayor área en la cuenca y hemos cambiado el coeficiente de correntía a un valor mayor y entonces las avenidas serán de mayor magnitud, como hemos dicho. ¿Este es un proceso que se puede revertir? Por supuesto que sí. Hidrológicamente se llama el achatamiento del hidrograma, es decir, hacer que las puntas sean cada vez menos severas y que el flujo base se restituya y en el estiaje tengamos un caudal base mayor.
¿Qué tenemos de infraestructura natural en el país? Además de los esfuerzos que hace el sector público, tenemos infraestructura natural de una ONG, Forestren, que es un proyecto para la seguridad hídrica y promueve la conservación, restauración y recuperación de los ecosistemas a nivel nacional, formando alianzas con organizaciones públicas y privadas para reducir los riesgos hídricos como sequía, inundaciones y contaminación. El proyecto es promovido por la Agencia de Estados Unidos, USAID, y el gobierno de Canadá. En ANA se tiene un convenio con Forestren para incorporar en la actualización del Plan Nacional de Recursos Hídricos la infraestructura natural y el enfoque de género, respectivamente. Miren, actualmente se están elaborando los planes integrales de reconstrucción para el control de inundaciones y el movimiento de masas para la reconstrucción con cambios a través del programa subsectorial de irrigaciones. Personalmente tengo la oportunidad de participar en uno de ellos como jefe de proyecto en el plan integral de Motupe. Y en Motupe entonces hay una propuesta de infraestructura natural del orden de las 6.300 hectáreas, 4.000 para forestación y reforestación, implementación de sistemas forestales 1.000 hectáreas, implementación de sistemas agropastoriles 1.000 hectáreas, construcción de zanjas de filtración 300 hectáreas, en total 6.300 hectáreas dedicadas a lo que es infraestructura natural para poder hidrológicamente, como decíamos, achatar ese hidrograma. Y aquí viene entonces una pregunta que es fundamental para el quehacer nuestro y que en las conclusiones y recomendaciones decimos que es una agenda pendiente y todo es un reto para la academia dar respuestas a ellas. Si tuviéramos que ir al INVIERTP, porque hay proyectos de infraestructura en el INVIERTP, y nos preguntaran, ¿y cuál es la unidad de medida en caudal o en volumen, su equivalente, que yo esperaría que la infraestructura natural pudiera rendir en términos hídricos? Es decir, por cada kilómetro cuadrado que yo hiciera infraestructura natural, ¿cuántos litros por segundo por kilómetro cuadrado esto me va a representar? Y esa es una respuesta que en ANA intentamos dar a través del encargo que tuvimos de identificar, delimitar y zonificar cabeceras de cuenca. Entonces, 63 kilómetros cuadrados de esta propuesta de infraestructura natural en la cuenca del río Motupe, ¿qué caudal específico representará? ¿Y qué aporte de caudal a la escorrentía media significará? Y la pregunta no queda ahí, porque si trasladáramos la pregunta al sector privado, si algún inversionista tuviera interés en invertir en infraestructura natural, él podría decir, fíjense, yo tengo posibilidades de invertir para 100 kilómetros cuadrados de infraestructura natural, sean zanjas de infiltración, forestación o reforestación, sistemas forestales, agropastoriles, etc. ¿Qué cantidad de agua me va a representar? Y si tengo la posibilidad de que ANA me pueda otorgar un derecho de agua por esa agua producto de la siembra y la cosecha respectiva. Entonces son dos preguntas fundamentales que tenemos que intentar responder. Repito, ¿cuánto rinde por kilómetro cuadrado la infraestructura natural? Y si existe en el marco normativo, fundamentalmente en la Ley de Recursos Hídricos, el reglamento, si tenemos o no las posibilidades de asignar ese derecho a un tercero. El rendimiento hídrico de las formaciones hidromórficas, básicamente en las cabeceras, no es tampoco una preocupación reciente. En el año 55, Bernal nos refiere que valles bien cubiertos de monte, se refiere en las partes altas, rinden 14 litros por segundo por kilómetro cuadrado. Valles medianamente cubiertos de monte, 5.2, y valles completamente desnudos, 2. En el año 87, el Proyecto Especial de Pequeñas y Medianas Irrigaciones desarrolló el modelo de Lutz. En este modelo de Lutz, la cooperación alemana estableció el caudal específico de lagunas y pantanos nevados y también de acuíferos altoandinos, y que está en el orden de los 500 milímetros al año. Si hacemos la conversión correspondiente,
500 milímetros al año representarían 16 litros por segundo por kilómetro cuadrado. Entonces, estas son cantidades referenciales de lo que rinde hídricamente todas las formaciones hidromórficas como las que hemos enumerado y que podrían servir para cuantificar finalmente el aporte a la escorrentía adicional a lo que en promedio ocurre en una cuenca. Esto lo comenzamos a desarrollar en el año 2012 a raíz del proyecto minero Conga, y ahí establecimos que la afectación a la cabecera de cuenca de este proyecto, donde las formaciones hidromórficas están arriba de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, era del orden del 25% del área de la cabecera de cuenca involucradas. Ahora último, el año pasado, en Arequipa, en este evento de Agromín, también presentamos la metodología de cabecera de cuencas de la ANA, la secuencia, el encargo que teníamos, y aquí en la identificación, delimitación y zonificación, hay un encargo complicadísimo que nos resultó una práctica, porque lo que ANA proponía tenía que ser en coordinación con los sectores competentes. No tienen idea de lo que significó el poder conciliar una posición con el Ministerio de Energía y Minas, con el Ministerio del Ambiente, e incluso hubo un grupo de académicos con los cuales nos reunimos y en el cual finalmente de una manera categórica no se pudo establecer estos valores que a continuación presentamos en ANA. Las cabeceras de cuenca, el origen de los cursos de agua, la modificatoria del artículo 75 de la ley, y entonces en una combinación de Strahler con Fastetter se consigue identificar los cursos de nivel 1, de tal modo que en la confluencia de 1 y 1, en la línea roja que podemos apreciar, esta sería la cabecera de cuenca. El nivel 1 y el nivel 1, esto de aquí entre las nacientes, y la línea roja serían las cabeceras de cuenca. Con la delimitación no hubo problema, ni con la identificación tampoco, y este es un ejemplo de una cuenca en que todo lo que está en amarillo sería la cabecera de cuenca correspondiente. En el siguiente paso, los criterios para la zonificación. Nosotros propusimos un criterio muy simple, basado justamente en el caudal específico, es decir, que pudiéramos identificar en la cartografía 1 al 100.000 nevados, lagos, lagunas, acuíferos altoandinos, y en base a una graduación de los caudales específicos por cada zona de vida involucrada aguas abajo de estas formaciones hidromórficas, se pudiera dar esta valoración de 16 litros por segundo por kilómetro cuadrado hasta 2 o 3 litros para las zonas de menos rendimiento hídrico. La zonificación entonces fue hecha de ese modo y eso es los resultados que nosotros mostramos, pero cuando tuvimos que ir, son ejemplos respectivos, a identificar, delimitar, todos de acuerdo, pero la zonificación es cuando tuvimos muchas dificultades con los sectores correspondientes. Entonces, MINAM, por ejemplo, propuso que no solamente fuera el caudal específico, sino que en la zona de vida utilizáramos los ecosistemas, el caudal específico, la retención hídrica, la degradación y la precipitación. Todo esto en un análisis multicriterio con SATI se establece entonces la vulnerabilidad ambiental. Un ejemplo de esta graduación y las medidas especiales, algo que realmente es innovador en ANA y que dijimos que no es posible que las afectaciones que se dan por los sectores productivos en las cabeceras de cuencas no sean de algún modo compensadas. Entonces la propuesta en ANA que se desarrolló y que se recoge en esta propuesta metodológica es que cada inversionista de cualquier proyecto productivo tiene que compensar a la parte baja y media de la cuenca con una cantidad igual o mayor, en el mejor de los casos, de la cantidad de agua afectada medida en litros por segundo por kilómetro cuadrado o su expresión en volumen respectivo. Forma de compensar: mejorar eficiencias, aguas subterráneas, derivaciones, otras bases, es decir, o regulaciones en la cuenca propia, serían, por citar, las formas en que se tenga que compensar las afectaciones o el impacto en las cabeceras de cuenca. Otro ejemplo respectivo, y con esto terminamos, algunas definiciones que podrían ser aprovechadas en el encargo que estamos dejando como agenda pendiente de una definición
de lo que sería la gestión de las fuentes de siembra y cosecha de agua. Termino aquí con una gran interrogante. Decíamos, si un inversionista invirtiera en 100 kilómetros cuadrados de reforestación o de infraestructura natural y quisiera tener un derecho, llámese una licencia, por esa nueva agua adicional al sistema, si habría en la normatividad, es una pregunta para abogados evidentemente, pero si nosotros leemos el agua, que es materia de gestión de la ANA, no encontraríamos con nombre propio por lo menos, sino que llevada una interpretación que el agua de la siembra y cosecha de agua no tendría necesariamente con nombre propio cómo llamarla y cómo gestionarla y cómo otorgar los derechos respectivos. Bien, concluyo entonces diciendo que tenemos una agenda pendiente en la gestión de las fuentes de siembra y cosecha de agua, fundamentalmente en lo conceptual, en lo técnico y en lo normativo. Y las recomendaciones, que es la academia quien tiene la gran oportunidad de liderar las acciones de esta agenda pendiente. Muchísimas gracias.